Hay una regla no escrita entre los traileros que conducen de madrugada. Si ves a alguien parado en medio de la carretera, no te detengas. No importa si parece una persona herida. No importa si te hace señales. Porque algunos conductores dicen que lo que aparece en ciertas carreteras no siempre es humano. A lo largo de los años, traileros de distintos países han contado historias inquietantemente similares. Personas que aparecen y desaparecen en segundos. Pasajeros que nadie puede ver. Y lugares que simplemente no deberían existir. Las tres historias que estás a punto de escuchar ocurrieron en diferentes partes del mundo. Pero todos los conductores coinciden en algo. Después de esa noche, nunca volvieron a manejar igual. La mujer de la carretera. En 2017, Carlos Mendoza, un trailero mexicano de 42 años, llevaba más de una década recorriendo las carreteras del norte del país. Transportaba de todo. Electrodomésticos. Material de construcción. A veces incluso frutas o productos congelados que debían cruzar el país en cuestión de horas. Su vida transcurría entre estaciones de servicio, restaurantes de carretera y kilómetros interminables de asfalto. Carlos siempre decía que manejar de noche tenía algo especial. Menos tráfico. Menos calor. Y una tranquilidad que solo se encontraba cuando la mayoría del mundo estaba dormido. Pero también sabía algo que todos los traileros veteranos repiten tarde o temprano. Las carreteras de madrugada no siempre están tan vacías como parecen. Esa noche de noviembre, Carlos conducía su tráiler cargado de mercancía por la carretera Durango-Mazatlán, una ruta conocida entre los conductores por sus curvas peligrosas y los largos tramos montañosos. El reloj del tablero marcaba 2:37 de la madrugada. La cabina estaba iluminada apenas por el brillo del panel y la luz tenue de la radio. Fuera del camión, la carretera se perdía entre montañas oscuras. En algunos tramos, la neblina descendía lentamente desde las laderas. Carlos llevaba horas manejando. Había salido de Durango después de la medianoche y esperaba llegar a Mazatlán poco después del amanecer. Nada fuera de lo normal. La radio del camión reproducía música norteña mientras el motor del tráiler rugía suavemente al subir una pendiente. Entonces llegó a un tramo que los conductores conocían bien. Un lugar al que muchos llamaban la Curva del Diablo. No era un nombre oficial. Era algo que los traileros habían comenzado a usar años atrás. En esa zona se habían registrado numerosos accidentes. Algunos decían que era por las curvas cerradas. Otros aseguraban que era por la neblina. Pero también había quienes decían algo más. Que en ese tramo de carretera, a veces aparecía alguien. Carlos nunca había prestado demasiada atención a esas historias. Para él, la mayoría eran exageraciones. Cuentos que los conductores inventaban para mantenerse despiertos durante viajes largos. Pero esa noche, algo iba a hacer que recordara esas historias. Para siempre. El tráiler avanzaba lentamente por una curva cuando Carlos vio algo delante. Al principio pensó que era una señal reflejando la luz de los faros. Pero cuando se acercó unos metros más, se dio cuenta de que no era un objeto. Era una persona. Una mujer. Estaba de pie al borde de la carretera. Completamente inmóvil. Carlos frunció el ceño. A esa hora, en medio de las montañas, no debería haber nadie caminando. Redujo la velocidad. Los faros del tráiler iluminaron completamente la figura. La mujer llevaba un vestido blanco largo, que parecía moverse ligeramente con el viento. Su cabello negro caía sobre su rostro. Carlos pensó inmediatamente que tal vez había ocurrido un accidente. Tal vez alguien necesitaba ayuda. A medida que el camión se acercaba, la mujer levantó lentamente la cabeza y miró directamente hacia la cabina. Carlos sintió un escalofrío inmediato. Había algo extraño en su rostro. No parecía asustada. No parecía desesperada. No hacía señales.
No levantaba los brazos. Solo estaba allí, observándolo. El tráiler pasó junto a ella. Carlos miró hacia la derecha mientras el vehículo avanzaba. Durante un segundo, sus miradas se cruzaron. Y Carlos notó algo que lo inquietó profundamente. Los ojos de la mujer parecían completamente vacíos. No reflejaban la luz. No parpadeaban. Solo lo observaban. El camión siguió avanzando. Carlos soltó un suspiro. Tal vez la mujer había decidido caminar hacia algún pueblo cercano. Quizá alguien vendría a recogerla. Intentó convencerse de que no era nada extraño. Pero entonces ocurrió algo. Por instinto, Carlos miró por el espejo retrovisor. La carretera detrás del camión estaba completamente iluminada por las luces rojas del tráiler. Pero la mujer ya no estaba. Carlos frunció el ceño. Eso era imposible. Apenas habían pasado unos segundos. Si hubiera caminado hacia la montaña, todavía debería verse su silueta. Pero la carretera estaba completamente vacía. Carlos volvió a mirar hacia adelante. Y en ese momento, sintió cómo se le helaba la sangre. Porque la mujer estaba otra vez frente a él. De pie. En medio del carril. Apenas a unos metros del tráiler. Carlos reaccionó instintivamente. Pisó el freno con fuerza. Las ruedas del camión chirriaron contra el asfalto mientras el vehículo se detenía bruscamente. El tráiler quedó completamente inmóvil. Carlos respiraba con dificultad. Las luces del camión iluminaban directamente el lugar donde la mujer había estado. Pero ahora, la carretera estaba vacía. No había nadie. Carlos abrió los ojos con incredulidad. Miró hacia ambos lados. Nada. Ni una sola persona. Solo la carretera oscura, el silencio de las montañas y el sonido constante del motor del camión. Carlos se quedó inmóvil durante varios segundos, intentando entender lo que acababa de pasar. Quizá estaba cansado. Quizá había imaginado todo. Entonces ocurrió algo más. Algo que nunca pudo explicar. La radio del camión se encendió sola. Carlos giró lentamente la cabeza hacia el tablero. La pantalla de la radio estaba llena de estática. Un ruido blanco llenó la cabina. Y entre ese sonido, apareció algo más. Una voz. Una voz femenina. Muy suave. Casi un susurro. La voz dijo 3 palabras. Una frase corta que Carlos recordaría toda su vida. No debiste parar. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Inmediatamente aceleró el camión. El tráiler volvió a ponerse en movimiento mientras abandonaba ese tramo de carretera lo más rápido posible. Durante los siguientes kilómetros, Carlos no miró por los espejos. No redujo la velocidad. No volvió a encender la radio. Solo condujo. Durante más de 3 horas seguidas. Hasta que finalmente llegó a una estación de servicio cerca de Mazatlán. Allí, varios traileros estaban descansando. Carlos bajó del camión con las manos todavía temblando. Entró al restaurante de carretera y pidió café. Cuando finalmente comenzó a calmarse, decidió contar lo que había visto. Al principio, algunos conductores se rieron. Pensaron que era solo cansancio. Pero uno de los traileros más viejos dejó de sonreír. Miró a Carlos con seriedad. Y le hizo una pregunta: ¿era una mujer con vestido blanco? Carlos sintió un nudo en el estómago. Asintió lentamente. El hombre suspiró. Y dijo algo que dejó a Carlos completamente helado. No era el primero que la veía. De hecho, muchos conductores habían contado historias similares durante años. Siempre en el mismo tramo de carretera. Siempre de madrugada. Y siempre la misma mujer.
Según una historia que circulaba entre los traileros, décadas atrás había ocurrido un accidente terrible en ese lugar. Un automóvil se había salido de la carretera durante una noche de niebla. Dentro del vehículo viajaba una mujer. Murió en el impacto. Desde entonces, algunos conductores dicen verla de pie, esperando, en medio de la carretera. Pero lo más inquietante es que casi todos los que la ven dicen lo mismo. La mujer aparece cuando un conductor está a punto de detenerse. Como si estuviera esperando exactamente eso. Que alguien frene. Que alguien se detenga. Que alguien abra la puerta. Carlos nunca volvió a manejar por esa ruta durante la madrugada. Y hasta hoy, cuando habla de aquella noche, dice que hay algo que todavía le da escalofríos. No fue la aparición. No fue la radio. Ni siquiera la historia del accidente. Lo que realmente lo inquieta es otra cosa. Porque cuando pasó junto a la mujer por primera vez, Carlos estaba seguro de algo. La mujer no estaba pidiendo ayuda. Estaba sonriendo. Pero lo que le ocurrió al siguiente trailero fue aún más inquietante. Porque en su caso, la presencia no apareció en la carretera. La presencia subió a su camión. El pasajero invisible. En 2014, David Harper, un trailero estadounidense de 38 años, llevaba casi 15 años conduciendo camiones de carga a través del país. Había manejado por prácticamente todos los estados. Desde los bosques húmedos de Oregón hasta los desiertos interminables de Nevada. Para David, conducir de noche era algo normal. Muchos transportistas prefieren manejar durante la madrugada. Hay menos tráfico, menos controles, y las carreteras suelen estar completamente despejadas. Pero hay algo que todos los traileros experimentados dicen tarde o temprano. La noche en la carretera tiene una forma extraña de hacer que el silencio se sienta diferente. Esa noche de octubre, David conducía su tráiler a través de la Interestatal 80, una autopista que atraviesa largas extensiones del desierto de Nevada. Era una ruta solitaria. Durante kilómetros enteros no se veía ni una sola ciudad. Ni estaciones de servicio. Ni casas. Solo carretera, oscuridad, y el horizonte. El reloj del tablero marcaba 3:12 de la madrugada. David llevaba casi 6 horas manejando sin detenerse. La cabina del camión estaba iluminada apenas por el brillo azul del panel de instrumentos. En la radio sonaba una estación de música country muy débil, interrumpida a veces por interferencias. Fuera del vehículo, el desierto estaba completamente negro. No había luna. Solo el haz de luz de los faros cortando la oscuridad. Durante varios minutos, todo fue completamente normal. El sonido constante del motor. El viento golpeando la cabina. Las ruedas del tráiler deslizándose sobre el asfalto. Pero entonces, David comenzó a sentir algo extraño. No era un sonido. No era una imagen. Era una sensación. Una sensación muy específica. La sensación de que no estaba solo en la cabina. Al principio pensó que era solo cansancio. Después de tantas horas conduciendo, la mente puede empezar a jugar trucos. Pero la sensación no desaparecía. Era como si alguien estuviera sentado a su lado, observándolo. David miró brevemente hacia el asiento del pasajero. El asiento estaba vacío. Nada fuera de lo normal. Volvió a concentrarse en la carretera. Pero unos segundos después, ocurrió algo. Algo pequeño. Pero imposible de ignorar. El asiento del pasajero se movió ligeramente. David lo vio claramente por el rabillo del ojo. La tela del asiento se hundió un poco. Como si alguien hubiera apoyado peso sobre él. David giró la cabeza inmediatamente. El asiento estaba vacío. Pero algo no estaba bien. La superficie del asiento estaba comprimida.
hundida, como si algo invisible estuviera sentado allí. David sintió como un escalofrío recorría su espalda. Se inclinó ligeramente hacia la derecha. Miró el asiento con atención. Y entonces ocurrió algo más. El cinturón de seguridad del asiento del pasajero comenzó a moverse. Muy lentamente. Como si alguien lo estuviera acomodando. David sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Intentó convencerse de que había una explicación lógica. Tal vez el camión había pasado por un desnivel. Tal vez el movimiento del vehículo había provocado eso. Pero entonces escuchó algo. Un sonido muy leve. Tan leve que al principio pensó que era el viento. Pero no lo era. Era respiración. Alguien respirando. Justo a su lado. David dejó de respirar por un segundo. La cabina del camión parecía haberse vuelto más fría. El sonido estaba claramente allí. Una respiración lenta. Constante. A menos de 1 metro de él. David giró la cabeza muy lentamente hacia el asiento del pasajero. No había nadie. Pero el asiento seguía hundido. Como si alguien invisible estuviera sentado allí, mirándolo. David apretó el volante con fuerza. Intentó ignorarlo. Tal vez era estrés. Tal vez su mente estaba imaginando cosas. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. La radio del camión cambió de frecuencia sola. El sonido de la música desapareció. La cabina se llenó de estática. Un ruido blanco irregular. David miró la radio sin entender qué estaba pasando. Y entonces, entre la estática, apareció una voz. Una voz masculina. Distorsionada. Débil. Como si viniera desde muy lejos. La voz dijo algo muy claro. ¿Puedes llevarme más adelante? David sintió un golpe de adrenalina recorrer todo su cuerpo. Giró rápidamente hacia el asiento del pasajero. En ese mismo instante, el asiento se hundió un poco más. Como si alguien hubiera cambiado de posición. Eso fue suficiente. David pisó el freno con fuerza. El tráiler comenzó a desacelerar mientras se detenía en el borde de la autopista. El camión quedó completamente inmóvil. La radio volvió a quedarse en silencio. David abrió la puerta de la cabina. Y saltó fuera del vehículo. El aire frío del desierto lo golpeó de inmediato. El silencio era absoluto. La autopista estaba completamente vacía. David caminó alrededor del camión. Miró dentro de la cabina desde el exterior. El asiento del pasajero parecía normal. Pero David no quiso subir de inmediato. Permaneció afuera durante casi 20 minutos. Solo observando el vehículo. Esperando ver algo moverse dentro. Pero nada ocurrió. Finalmente, reunió el valor para volver a subir. Abrió la puerta lentamente. Se sentó nuevamente en el asiento del conductor. Y miró hacia el asiento del pasajero. El asiento estaba completamente normal. Sin hundimientos. Sin movimiento. Sin nada. La radio estaba apagada. Como si nada hubiera pasado. David condujo el resto del trayecto en completo silencio. No volvió a encender la radio. No volvió a mirar demasiado hacia el asiento del pasajero. Solo quería llegar a la siguiente ciudad. Horas después, se detuvo en una cafetería de carretera. Allí había otros transportistas descansando. David contó lo que había ocurrido. La mayoría pensó que era cansancio. Pero un conductor mayor que escuchaba la conversación dijo algo que llamó la atención de todos. Le preguntó exactamente en qué parte de la carretera había ocurrido. David describió el tramo aproximado. El hombre suspiró. Y dijo algo inquietante.
Años atrás, en ese mismo tramo de la Interestatal 80, había ocurrido un accidente muy grave. Un tráiler había perdido el control durante la madrugada. El camión había impactado contra una barrera de concreto. El conductor sobrevivió, pero el copiloto no. Había quedado atrapado en la cabina, en el asiento del pasajero. Y según algunos conductores que frecuentan esa ruta, no era raro escuchar historias extrañas allí. Historias de radios que se encienden solas, de voces entre la estática, y de una presencia que parece subir a los camiones durante la madrugada. Pero hay algo que David dice que todavía lo inquieta hasta hoy. No fue el movimiento del asiento. No fue la voz. Ni siquiera la sensación de que alguien estaba allí. Lo que realmente lo perturba es algo que ocurrió justo antes de frenar el camión. Un detalle que casi nadie nota cuando escucha su historia. Porque justo antes de que la radio hablara, David sintió claramente algo. Algo muy frío. Apoyándose lentamente sobre su hombro derecho. Pero la siguiente historia es diferente. Porque no ocurrió dentro de un camión, ni en medio de la carretera. Ocurrió en un lugar que ni siquiera debería existir. Y lo más inquietante es que varios conductores dicen haber visto exactamente lo mismo. La parada que no existe. En 2009, Mark Sullivan, un trailero australiano de 46 años, llevaba más de 20 años transportando carga a través de uno de los lugares más desolados del planeta. El Nullarbor Plan. Una enorme extensión de terreno seco en el sur de Australia. Un lugar tan vacío, que durante cientos de kilómetros no hay ciudades, ni pueblos, ni prácticamente ningún tipo de señal de vida. Solo carretera. Tierra roja. Y un horizonte interminable. Muchos conductores dicen que manejar allí puede ser inquietante. Durante horas, lo único que ves es el mismo paisaje. El mismo asfalto. La misma línea blanca desapareciendo en la distancia. Y cuando llega la noche, la oscuridad es absoluta. Esa noche de agosto, Mark conducía un tráiler cargado con piezas industriales desde Adelaida hacia Perth, un trayecto que podía tomar más de 2 días de conducción. El reloj digital del tablero marcaba 3:58 de la madrugada. Mark llevaba manejando varias horas seguidas. La cabina del camión estaba iluminada apenas por el brillo tenue de los instrumentos. La radio no funcionaba bien en esa zona. Las estaciones desaparecían constantemente. Así que lo único que se escuchaba era el motor del camión y el viento golpeando el parabrisas. Afuera, el paisaje parecía completamente muerto. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sin luces. Sin casas. Sin nada. Después de varias horas conduciendo, Mark comenzó a sentir el cansancio. Los párpados se le hacían pesados. Sus manos seguían firmes sobre el volante, pero su cuerpo comenzaba a pedir descanso. Sabía que conducir cansado en esa carretera era peligroso. Muchos accidentes ocurrían exactamente por eso. Microsueños. Segundos en los que el cerebro se desconecta. Y en una carretera así, unos segundos son suficientes para perder el control. Mark decidió que necesitaba detenerse pronto. Tomar café. Estirar las piernas. Tal vez dormir 15 minutos. Pero había un problema. En el Nullarbor, las estaciones de servicio pueden estar separadas por cientos de kilómetros. Y Mark sabía que aún faltaba bastante para la siguiente parada oficial. Entonces, algo apareció en la distancia. Al principio pensó que era una ilusión. Una luz. Pequeña. Lejana. Mark entrecerró los ojos. La luz se hizo más clara a medida que el camión avanzaba. No era una sola luz. Eran varias. Luces blancas. Luces amarillas. Parecían venir de un edificio. Mark sintió alivio.
una estación de servicio. En medio de la nada. Era exactamente lo que necesitaba. Cuando se acercó lo suficiente, pudo verla claramente. Una pequeña estación junto a la carretera. Con un cartel iluminado. Un par de surtidores de gasolina. Y un edificio sencillo con grandes ventanas. Mark redujo la velocidad y giró hacia el estacionamiento de tierra. El tráiler se detuvo lentamente frente a los surtidores. El lugar estaba completamente silencioso. Algo que a Mark le pareció extraño. Normalmente, incluso en lugares remotos, siempre hay algún sonido. Un generador. Un ventilador. Alguna radio encendida. Pero allí, no se escuchaba nada. Ni siquiera el zumbido de las luces. Mark apagó el motor del camión. El silencio se volvió aún más profundo. Bajó del vehículo. El aire frío del desierto golpeó su rostro. Miró alrededor. El estacionamiento estaba vacío. No había otros vehículos. Ni camiones. Ni autos. Nada. Pero las luces del edificio estaban encendidas. Mark caminó hacia la entrada. La puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro del local había una mujer. Estaba detrás del mostrador. Inmóvil. Observándolo. Mark levantó la mano a modo de saludo. Buenas noches. La mujer no respondió. Solo lo miró. Su rostro era completamente inexpresivo. Mark pensó que tal vez no había escuchado. Caminó hacia la máquina de café. ¿Puedo tomar uno? La mujer levantó lentamente una mano y señaló la máquina. Sin decir una sola palabra. Mark tomó un vaso y se sirvió café. Mientras lo hacía, comenzó a notar algo extraño. Las estanterías de la tienda estaban vacías. Completamente vacías. No había snacks. No había bebidas. No había productos. Nada. Solo estantes. Limpios. Impecables. Como si el lugar nunca hubiera sido utilizado. Mark frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Una estación de servicio sin productos no era realmente una tienda. Mientras bebía el café, volvió a mirar hacia el mostrador. La mujer seguía allí. Observándolo. Sin parpadear. Sin moverse. Mark caminó hacia el mostrador para pagar. Dejó el dinero. La mujer lo tomó lentamente. Pero no dijo ni una sola palabra. Ni gracias. Ni buenas noches. Nada. Mark sintió una incomodidad creciente. Había algo extraño en ese lugar. Algo que no podía explicar. Algo que hacía que el silencio se sintiera demasiado pesado. Decidió que era mejor marcharse. Salió del edificio. El aire del desierto se sentía aún más frío. Subió nuevamente a la cabina del camión. Encendió el motor. Y justo cuando estaba a punto de arrancar, miró por el espejo lateral. El edificio seguía iluminado. Pero algo cambió. Las luces comenzaron a apagarse. Una por una. Primero las del estacionamiento. Luego las de los surtidores. Después las del interior del edificio. En cuestión de segundos, todo el lugar quedó completamente oscuro. Como si nunca hubiera estado encendido. Mark sintió un escalofrío. Arrancó el camión inmediatamente. Y volvió a la carretera. Mientras conducía, miró una vez más por el espejo retrovisor. Pero ya no había nada. Ni luces. Ni edificio. Solo oscuridad. Horas después, cuando finalmente llegó a una pequeña ciudad en el extremo occidental de la carretera, Mark entró en un restaurante para desayunar. Había varios traileros sentados en las mesas.
Mark comenzó a hablar con uno de ellos. En algún momento mencionó la estación de servicio donde se había detenido. El hombre frunció el ceño. ¿Dónde dijiste que estaba? Mark describió el tramo de carretera. El hombre negó con la cabeza. Eso no puede ser. Mark pensó que tal vez había recordado mal la ubicación. Pero entonces el hombre dijo algo que lo dejó completamente helado. En ese tramo del Nuyarbor no hay ninguna estación de servicio. No ahora. Ni en los últimos 40 años. El restaurante quedó en silencio. Otro conductor que escuchaba la conversación levantó la mirada. Y dijo algo aún más inquietante. No era la primera vez que escuchaba una historia así. Varios transportistas habían contado algo parecido. Una estación que aparece de noche. Luces encendidas. Una mujer detrás del mostrador. Y estanterías completamente vacías. Pero todos los que la habían visto coincidían en algo. El lugar solo aparecía cuando un conductor estaba demasiado cansado para seguir manejando. Como si algo estuviera esperando exactamente ese momento. Mark nunca volvió a ver aquella estación. Nunca volvió a encontrar ese edificio. Pero hasta hoy hay algo que lo inquieta profundamente cuando recuerda esa noche. Porque mientras salía de la tienda, Mark miró brevemente hacia la mujer detrás del mostrador. Y durante un segundo, creyó ver algo. Algo que en ese momento no entendió. Pero que más tarde lo hizo sentir un escalofrío. Porque la mujer no estaba mirándolo a él. La mujer estaba mirando hacia la puerta. Como si estuviera observando a alguien más que estaba entrando. Pero lo más inquietante de estas historias es que los tres conductores dijeron algo muy similar después de sus experiencias. Algo que muchos traileros repiten cuando hablan de conducir de madrugada. Que hay carreteras en el mundo donde parece que algo más también está viajando. 3 traileros. 3 carreteras distintas. 3 experiencias que ninguno de ellos pudo explicar. Una mujer que aparece en medio del camino. Un pasajero que nadie puede ver. Y una estación de servicio que simplemente no debería existir. Historias ocurridas en lugares diferentes del mundo, pero con algo inquietante en común. Todas sucedieron de madrugada. Cuando las carreteras están vacías, cuando el silencio es total, y cuando nadie más parece estar despierto. Así que la próxima vez que conduzcas de noche, y veas algo extraño al borde del camino, tal vez la verdadera pregunta no sea qué viste. Tal vez la pregunta sea, ¿qué te estaba esperando? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. La carretera no está vacía. Quiero saber cuántos de ustedes realmente se quedaron hasta el final. Y si estas historias te inquietaron, suscríbete ahora mismo a Después de Medianoche. Porque aquí contamos casos reales que ocurrieron en lugares normales, pero que nadie ha podido explicar. Activa la campana. Porque el próximo video podría ser una historia que ocurrió en una carretera cerca de donde tú vives.